Agradezco muchísimo al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencias del Coronavirus, que nos acompaña esta mañana. Gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti y saludos al auditorio. Gracias. Pues vamos a comenzar con los mitos, precisamente que tú y yo lo platicábamos poquito antes de estar a cuadro, porque hay algo que sí es muy importante y tú me señalabas a propósito de estos pacientes que pueden ser sintomáticos o asintomáticos. ¿Qué significa tener el virus y no tener los síntomas? Bueno, significa que hay un periodo en el que el virus necesita replicarse en nuestro cuerpo y llegar a un punto tal que pudiera llegar a ser transmisor a partir de nosotros. Sí. Que ese punto es justamente o aproximadamente en el momento en que empezamos a presentar signos y síntomas respiratorios. En ese momento la cantidad de partículas virales en nuestro organismo es suficientemente alto como para poder estar presentes en todas nuestras mucosas y poderla llegar a transmitir. Antes de ese momento es muy difícil que el número de partículas virales sean lo suficientes como para que en una saliva o en unas gotas esté la cantidad necesaria de partículas y podamos transmitirla a otras personas. Hablábamos con uno de los expertos de la organización, de representantes de la Organización Mundial de la Salud hace unos minutos aquí en este espacio y hablábamos a propósito de, bueno, los 16 estados en nuestro país que se encuentran con una infección palpable, digamos, ya con pacientes importantes. Yo te preguntaría, en cuanto al medio ambiente, ¿qué pasa con aquellos estados muy calurosos donde se suele utilizar aire acondicionado? Bueno, este tipo de condiciones es importante mencionarlas. El virus es viable, lo más viable que puede ser es en una temperatura de 21 a 23 grados centígrados a una humedad de 40%. En estas condiciones de temperatura y humedad puede sobrevivir en las superficies por alrededor de hasta 72 horas y nos puede contagiar. Cuando hay aires acondicionados, lo que pasa es que el ambiente es más seco y más frío. Entonces, nuestras mucosas respiratorias, nuestro tracto respiratorio puede ser más susceptible a ciertas enfermedades respiratorias como este tipo de coronavirus. Sí. Los viajeros, a propósito de los viajeros que llegan y los viajeros que se van, ¿cuáles son los riesgos que uno corre en una concentración de personas, por ejemplo, como dentro de un avión? ¿O cuáles son, si tenemos que viajar, qué tenemos que hacer si sabemos que vamos a estar encerrados con 200 personas en un avión? Bueno, el riesgo no es tanto en una cabina de avión ni en un aeropuerto internacional. El riesgo es más en la comunidad cuando nosotros estamos conviviendo con la comunidad. Por eso los viajeros por placer convencional o turismo no se consideran de alto riesgo. Más bien los viajeros que se consideran de alto riesgo son aquellos que viajan por negocios, que están conviviendo con la comunidad local, visita familia y o amigos que también están conviviendo con la comunidad local, o expatriados que van a regresar a nuestro país, que han estado viviendo un tiempo considerable en México. En este sentido, las precauciones son las mismas que en un lugar de concentración masiva. Estarnos desinfectando las manos con alcohol gel cada una hora o cada 2 horas para disminuir la cantidad de partículas bacterianas y virales que están en nuestras palmas de las manos. Y obviamente esto tiene que ir aplicada con las medidas de acción social. En este sentido hay que hacer un llamado a la acción social y a la responsabilidad que la sociedad tiene, no solamente los gobiernos en cuanto a implementar restricciones de viaje, ni la iniciativa privada en cuanto a suspender o cancelar eventos masivos, sino también la sociedad debe de jugar, y justo en estas semanas es clave y fundamental que la sociedad mexicana entienda que no solamente basta con cancelar escuelas, no solamente basta con implementar restricciones de viaje, no solamente basta con que la Secretaría de Salud salga cada noche a decirnos qué es lo que se va a hacer y cómo es el estado de salud de nuestra nación, sino que la sociedad debe de tomar en cuenta y respetar mucho las medidas de distanciamiento social, porque si se suspenden escuelas o se suspenden viajes, pero seguimos yendo a los lugares de concentración masiva, pues vamos a eliminar este tipo de medidas. Contra lo que estás diciendo, Jorge, pues entonces, ¿cuál tiene que ser la campaña, el mensaje o cómo le hacemos para que en ese sentido entendamos cuando tenemos una concentración masiva de 60,000 personas en un festival musical como el Vive Latino este fin de semana y otro pues, con bastante menos concentración de gente, pero no menos importante, que fue otro festival, el Hell and Heaven, que estuvo durante el fin de semana en el
Estado de México, que además con un clima pues bastante propicio para que el virus sobreviva. Bueno, estos son eventos que nos ayudan a hacer un diagnóstico de cuál es la percepción que tiene la sociedad con respecto a esta enfermedad. Sí. Parece que no se le está dando la importancia necesaria en el sentido de la sociedad. Así es. Porque el gobierno mexicano ya ha escalado medidas y ya está empezando a transitar entre la fase 1 y la fase 2. El gobierno no es nana de la gente, o sea, eso no puede es real. hacer todo. Claro. También la iniciativa privada ya está transitando en este proceso de empezar a cancelar eventos, evaluar la pertinencia de mandar a su personal a hacer home office, en fin. Las aerolíneas, el turismo, a evaluar la pertinencia de hacer más flexibles las cancelaciones o las, digamos, posponer los viajes. Parece que la sociedad entonces es la que al final va a tener la decisión y va a tener el poder de accionar este mecanismo de distanciamiento social. Entonces, están los eventos, se empiezan a cancelar, pero todavía siguen más, porque todavía no estamos justo en la fase 2, sino que se empiezan a cancelar algunos. Entonces esperamos que en estos días, que ya están adelantando los gobiernos, por ejemplo el de Guanajuato, en fin, varios gobiernos, el cierre de clases, la suspensión de clases, pues tenemos que ser más enfáticos en los mensajes que vamos a dirigir para educar a la población, ¿no? Que no sirven de nada este tipo de medidas que está tomando el gobierno y la iniciativa privada si la sociedad no respeta y no se hace responsable de su salud. Así es. Por otro lado, tocabas el tema de la suspensión de clases en las escuelas, o más bien de alargar el periodo vacacional como una medida preventiva, donde los chavos pues deben de tener pues sus tareas en casa, digamos. Hay un mito también sobre el contagio en los niños, como si el organismo de los niños fuera más bien portador más que desarrollador del virus y los pusiera o les pusiera la vida en peligro. Explícame un poco eso, ya para terminar. A lo largo de la historia se han estudiado muchos coronavirus, sobre todo 3, el SARS-CoV, el MERS-CoV y ahora el COVID-19, el SARS-CoV-2. Sí. Entonces, se ha visto que no son tan, digamos, tan fácil que puedan contagiar a los niños y que se puedan contagiar entre sí los niños y la población. Entonces, en este sentido, sabemos que es difícil para el virus enfermar a los niños, lo que nos hace suponer que el virus está usando a los niños o a las personas menores de 15 años para poderse esparcir en la población, ¿no? Porque a un virus le facilita mucho la vida, por así decirlo, el hecho de que su hospedero no se muera o no se complique, porque entonces eso va a hacer que el virus pueda sobrevivir y pueda infectar a una mayor cantidad de la población, porque si alguien se pone muy grave o se muere, entonces se aísla o hasta ahí terminó. Así es. Entonces, por eso es muy importante en estas siguientes fases, siguientes meses, que la comunidad científica empiece a desarrollar protocolos para investigar qué es lo que está pasando en los niños. Sin embargo, bueno, sabemos que a lo largo de la historia también los niños han sido transmisores de enfermedades graves a los adultos mayores, que en este sentido tienen un mayor riesgo de mortalidad en el caso del COVID-19. Entonces, por eso es importante también implementar medidas de distanciamiento social con los niños. Pues ahí está, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bienvenido siempre.